Esta mañana les habló el padre Saucedo de la iglesia primitiva, la persecución y los mártires. Les dio un entendimiento de lo que es ser un mártir, porque no quiero decir de lo mismo si ya les dio. ¿Pusieron atención? ¿Se acuerdan de qué trató? Ok, les explicó lo que es ser un mártir, ¿o no? Ok, ¿usó Santo Tomás o no? Ok, yo voy a usar Santo Tomás, voy a enfocar en eso un poquito y luego también no solamente voy a hablar de la persecución del 2025, pero de este siglo. Quiero empezar de los 2000 porque se aplica a nuestra experiencia hoy, pero hay que abrir los ojos un poquito al sufrimiento de la iglesia mundial y al mismo tiempo como en nuestra sociedad donde no estamos sufriendo así que nos maten, el tipo de persecución que estamos viviendo o experimentando. ¿Okay? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen de Guadalupe, todos los mártires en el cielo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Bueno, hoy, como digo, quiero empezar en esta plática un entendimiento de lo que es el martirio. Y podemos entender el martirio de sangre, podemos lo que se llama el martirio rojo, y podemos entender el martirio blanco, lo que es no dar la vida, no morir, pero un martirio de morir a nosotros mismos, de destacarnos de las cosas de este mundo, aunque sean cosas legítimas, pero destacarnos para la gloria de Dios y para amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero aquí el sentido que quiero enfocar es el sentido literal, es decir, ¿qué es el martirio? Cuando la iglesia reconoce a un santo como un mártir, tienen que pasar estas cualidades, se tienen que ver estos aspectos esenciales de lo que es ser un mártir. Y esto lo recibimos del Santo Tomás. El Santo Tomás de Aquino es un doctor de la iglesia. Le dan el nombre de doctor angélico porque Dios lo bendijo con un intelecto no se puede comparar a ningún humano, a los ángeles más bien. Y tenía la capacidad de poder él tenía escribas que estaban escribiendo 5 diferentes libros y él podía decirles algo que lo escribía el siguiente y seguía donde quedaba con el primero sin confundirse, y todo esto dándonos la explicación de las causas, cuánto es posible de nuestra fe, cómo defenderlo, cómo entender cómo entender el lugar opuesto, la posición opuesta, pero al mismo tiempo demostrando cómo la verdad que Cristo nos ha dado, la revelación por medio de su iglesia, no se puede confundir. Realmente es la verdad, es Dios mismo que ha revelado esta verdad, y Santo Tomás lo explica en un tiempo muy esencial, es decir, contra los musulmanes, también contra todos los que tenían ideologías de filosofía, pero equivocadas, donde no entendían el Santísimo, qué es el cuerpo y la sangre de Cristo en este pedacito de pan, qué es el misterio de la Trinidad, qué es el misterio de la encarnación. Santo Tomás entra en lo que es lo básico del credo, pero realmente tuvo que escribir, creo que se llaman tomos, tuvo que escribir muchos libros tratando de explicar y defender y hacernos entender nuestra fe, al fin del cual se dice que tuvo una visión y él entendió que todo lo que él hecho era como paja, no valía nada. Hasta echó su libro en el fuego, y uno de los otros doménicos sacerdotes ahí con él, los frailes, corrió y lo sacó de la lumbre, y por eso todavía los tenemos. Pero es algo donde este santo, tan inteligente, tan bendecido con estos dones, cuando Dios le dio esa experiencia divina, esa visión, solo entre él y Dios, solo
Santo Tomás sabe lo que lo dio Dios saber, pero esa experiencia fue tan grande para él que lo hizo entender. Todo lo que nosotros tratamos y guardamos como un tesoro, para él se le hacía que no valía nada, precisamente porque Dios le dio a conocer lo que realmente es ese amor de Dios. De este santo tan grande hemos recibido muchas enseñanzas y la Iglesia lo reconoce tanto a él como a San Agustín como los dos pilares de la teología. Si quieren teología buena, les recomiendo siempre que busquen las enseñanzas de Santo Tomás y de San Agustín, a Santo Tomás de Aquino. Y no es decir que no hay otros teólogos buenos, pero los teólogos buenos siempre usan a Santo Tomás y San Agustín como su fundación. Y eso es lo bonito, que hay mucho que se puede hablar de lo que estos santos nos dan, pero hay que usarlos a ellos como guías, y precisamente porque la Iglesia en su sabiduría bien sabe que ellos han defendido, han guardado, han tratado de explicar la verdad que Dios nos ha revelado y que nos ha dado. Esos dos santos se los recomiendo. Las enseñanzas de Santo Tomás. En la Suma Teología, Tomás de Aquino aborda en profundidad la naturaleza del martirio. Para Santo Tomás, el martirio no es simplemente morir por una creencia o una causa, sino específicamente morir por la fe cristiana y la verdad que encarna. Y eso es muy importante porque hoy día usamos esa palabra mártir, usándolo en este sentido, pero fuera de contexto. Es decir, fue un mártir para la sociedad, fue un mártir para la justicia, fue un mártir. No, eso no es ser un mártir por nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que separar aquí, esas ideas de mártir. No nomás es ser un sacrificio, hay que hacer el sacrificio de la vida, de uno mismo. Uno tiene que morir. Aquí estos son los aspectos esenciales del martirio. El testimonio de la fe. El propio término mártir tiene su origen en la palabra griega que significa testigo. Santo Tomás enfatiza que el martirio es dar testimonio de la verdad de Cristo, lo que implica tanto la creencia interna como la expresión externa a través de acciones virtuosas. Es decir, no sé si hayan visto una película, uno que salió creo que los últimos 10 años, puede ser más, se llama Silencio. Esa me cayó muy mal porque es una película de un jesuita que rechaza su fe porque no quiere que los prisioneros japoneses sean ejecutados, pero usan ahí esa película y nos hacen confundir, ¿fue hombre bueno o malo? Porque al final lo están quemando y tiene en sus manos un crucifijo, aunque públicamente rechazó la fe, aunque públicamente pisoteó el crucifijo. Eso no es ser un mártir, ahí es una confusión. Si es salvado o no es salvado, eso se lo dejo entre Dios y ese alma, pero el punto es que no debemos de discutir, ¿es mártir o no? No es mártir. Si no está claramente haciendo la posición que yo creo en Cristo y muero por amor de Cristo y mis creencias en Cristo, entonces no es mártir. Si dice yo creo pero no les voy a decir que creo, no es mártir. O sea, es una decepción. El que es mártir no va a hacer decepción, les va a hacer ese punto muy claro. Mátenme, tortúrenme, hagan lo que quieran, porque yo amo a Cristo y estoy listo a dar mi vida por Él como Él me lo dio por mí. Eso es la disposición, el testimonio de la fe que se tiene que ver en el mártir. Es un acto de fortaleza. Ahí hay que entender que el martirio se considera un acto de fortaleza porque implica fortalecerse ante la muerte y aferrarse a la fe y a la justicia a pesar del peligro. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy en un pueblo católico y alguien tira una bomba y muere todo el pueblo católico. No quiere decir que todos son mártires, todos fueron matados, pero si ese punto de reconocer la razón del por qué están siendo perseguidos, o la razón del por qué los van a matar, la fortaleza requiere que uno sepa el peligro en que uno está y que ellos mismos le están pidiendo a Dios esa fortaleza en la fe, en la esperanza, en la caridad, esos dones, esas virtudes teologales, precisamente para tener esa unión con Cristo. Pero uno que tiene que dar testimonio, es decir, ser mártir no es algo fácil.
no es que me maten sin que me dé cuenta. Que alguien me eche un balazo por la ventana y el Padre Miguel muere, no quiere decir que soy mártir. Morí haciendo algo bueno, enseñándoles de los mártires. Pero no soy mártir si realmente no tengo esa oportunidad de dar testimonio, de invocar esa fortaleza de los dones del Espíritu Santo y dar testimonio en ese peligro, en ese momento de peligro. También tiene que ser motivado por la claridad. Aunque la fortaleza es la virtud que suscita el acto del martirio, la caridad, amor a Dios, es la motivación principal que impulsa al mártir a soportar la muerte por amor a Cristo. No sé si lo dije bien o mal, motivado por la caridad, no la claridad, la caridad. El amor de Dios, eso tiene que ser la inspiración de nuestro deseo de morir con Cristo. No nomás de quiero morir, no, se trata realmente de ese amor que nos une a Cristo, que hace la voluntad de Cristo mi voluntad, que hace que mi voluntad sea en unión con lo que Cristo quiere para el bien mío y de toda la iglesia. El abandono a la voluntad de Dios, aunque esté yo en peligro, pero ¿qué es lo que me ayuda a seguir adelante? Ese amor de Dios en mi corazón, en mi alma, por la gracia, por el bautizo, por la fe que estoy viviendo. El motivo del martirio tiene que ser la caridad, el amor divino de Dios. El martirio, soportar el sufrimiento. El martirio consiste en soportar el sufrimiento y la muerte en lugar de buscarlos. No se trata de buscarlos. Por ejemplo, vimos en esta carta muy bonita de San José Luis Sánchez del Río, le dice, no le digas que traten cuando ve que todos están vendiendo la propiedad, no es que no aprecie la vida, al mismo tiempo está haciendo entender lo que yo estoy haciendo. No es nomás sufrir por sufrir, yo estoy sufriendo por amor de Cristo, estoy listo para dar mi vida por amor de Cristo y todo esto no hay nada en el mundo que compara. Los materiales no equivalen, las bendiciones materiales no hay nada que puede reemplazar. Entonces cuando uno soporta el sufrimiento, uno entiende que no estoy tratando de afligirme a mí mismo con el sufrimiento, pero voy a aceptar lo que me caiga y voy a aceptarlo como parte del plan divino de Dios. Necesario para la salvación de algunos. Santo Tomás señala que, aunque no todos los cristianos están llamados al martirio, para algunos se hace necesario para la salvación cuando se enfrentan a persecuciones que exigen elegir entre renunciar a su fe o soportar el sufrimiento y la muerte por Cristo. Al ratito les voy a dar unos ejemplos de mártires de hoy día. Pero hay uno que se encuentra ahí cuando están ejecutando a un grupo de cristianos y él no es cristiano, pero al mismo tiempo le ponen a él o le ponen en la pistola o ahí está, tiene que decidir por su vida, pero dicen, ¿quién vas a escoger? Y este hombre dice, yo escojo el Dios de esos hombres. Eso, aunque él no sea católico, aunque no entienda completamente, perfectamente, ahí ya hay una fe, una semilla de fe que viene de Dios. Una semilla de fe cuando uno está listo y eso le promete la salvación. Eso es algo bonito. Es decir, cuando uno está en ese momento donde tienes tu última decisión, es para Cristo o contra Cristo, si tú escoges estar con Cristo, es el martirio, es la vida eterna que se te promete. Es en ese ejemplo, así como nos dice Santo Tomás, para esa persona, o más bien para uno que es católico, si uno rechaza su fe, comete un pecado grave. Si uno sigue firme en su fe, se gana el cielo. Entonces, para esas personas, en esas circunstancias, es necesario para la salvación que Dios les dé esa gracia, esa fuerza de no abandonar ese amor divino, su fe, y morir por él. Y el martirio es la máxima expresión de amor. El martirio es la mayor prueba de amor a Cristo, demostrando la voluntad de sacrificarlo todo, incluso la propia vida por la fe. Entonces vamos viendo que el martirio es testimonio de la fe, es un acto de fortaleza, es motivado por la caridad, soporta el sufrimiento, es necesario para la salvación de algunos en esas circunstancias, y es una expresión
es la expresión, es la máxima expresión de amor. Uno da todo, tal como Dios ha dado todo por nosotros, uno da todo de vuelta, literalmente. Es importante señalar que Santo Tomás distingue al verdadero martirio cristiano de otras formas de sufrimiento o actos heroicos. Un punto es: el martirio no es suicidio. El martirio no consiste en la autodestrucción, sino en soportar la muerte infligida por otros. Es decir, aunque yo haga un sacrificio para salvar la vida a otros, no quiere decir que soy mártir. Yo hice un sacrificio, pero yo estoy salvando la vida. Cuando yo salvo la vida de mis hijos y yo muero, si soy papá, entonces he hecho un acto de virtud, un acto heroico, pero no es un acto de mártir. Uno tiene que morir por Cristo. Tampoco uno puede cometer suicidio, matarse a uno mismo y decir que lo estoy haciendo por amor de Dios. Eso sería opuesto, sería una mentira. Y no por todas las causas. De eso ya hablamos un poquito, pero morir por cualquier causa no equivale al martirio. Debe ser específicamente por la verdad de la fe cristiana y especialmente por amor de nuestro Señor Jesucristo. En esencia, el martirio es el acto supremo de la fe, fortaleza y caridad, que demuestra una dedicación completa a Cristo y la voluntad de soportar el sufrimiento y la muerte como testimonio de su verdad. Ok, esto nomás quería introducir porque la persecución de hoy, en ciertos lugares en el mundo, sí, todavía lo están viviendo, así como los primeros siglos de la Iglesia son mártires por vivir la vida. Y quiero darles ejemplos de eso para que estén al tanto, para que sepan, estas son cosas que están pasando en el mundo de hoy. Y no nomás en el primer siglo de la Iglesia, no, todavía pasan hoy, donde la gente muere por vivir su fe. Eso nos debe mover a apreciar nuestra fe también, porque si nosotros no apreciamos la fe, ¿se imaginan cuando llega ese momento y estamos perseguidos? ¿Cuántos vamos a abandonar la fe si realmente no estamos enamorados de Dios, de los sacramentos que Dios y la Iglesia nos da, y que realmente es lo que Dios quiere por medio de esto, unirse con nosotros ya en esta tierra para tenerlo en la vida eterna? Estos ejemplos de los santos, de los mártires, nos deben hacer reflexionar sobre esa realidad. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo está la fe en mi casa? Y realmente cómo hemos cultivado en la casa este amor por Cristo, este amor por Dios. Bueno, ¿cómo es perseguida hoy? ¿Cómo la Iglesia Católica sufre la persecución? Aunque el término persecución puede abarcar una amplia gama de experiencias, desde la discriminación sutil hasta los ataques violentos e incluso la muerte, la Iglesia Católica y sus seguidores se enfrentan hoy a diversas formas de penuria en todo el mundo. La gravedad y alcance. En la escala mundial, según un movimiento en la Iglesia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, casi 340 millones de cristianos en todo el mundo viven en países donde sufren algún tipo de persecución. 340 millones. La persecución creciente. Los informes indican que la persecución de los cristianos, incluidos los católicos, va en aumento y algunos la califican como la peor de las últimas décadas en ciertas zonas. África y Asia, el África subsahariana y algunas zonas de Asia son especialmente peligrosas para los cristianos, con altos niveles de violencia, discriminación y ataques selectivos. El 89% de todos los cristianos asesinados en todo el mundo, es 89% de los cristianos asesinados en todo el mundo se encuentran en Nigeria. Ejemplos y manifestaciones concretas. Hay ataques extremistas. Los grupos extremistas islámicos como Boko Haram en Nigeria, ISIS en Oriente Medio, han atacado específicamente a los cristianos, incluidos los católicos, a través de la violencia, los secuestros, la esclavitud y las conversiones forzadas. Aquí no solamente la conversión forzada en su religión, pero el que es musulmán o desde la religión islam
Si ellos se convierten y el que los convierte también es pena de muerte. Si yo bautizo a un musulmán y yo regreso al Medio Oriente, también me pueden matar a mí por bautizar y convertir esta criatura de Dios a la vida de un cristiano. Entonces ahí hay que ver, muchos de ellos tratan de escapar para vivir su fe en otro país, en Canadá, en Estados Unidos o fuera de Europa, porque ahí también hay muchos musulmanes. Pero ese es el punto, que hay un peligro grande que está ahí debajo de nuestras narices, ni nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, pero porque nuestra atención está en las cosas del mundo, no en las cosas de Dios y de su iglesia. Opresión gubernamental. Los regímenes autoritarios como los de Corea del Norte, China y Nicaragua ven a la iglesia como una amenaza para su poder y control. Esto conduce a restricciones de la libertad religiosa, vigilancia, censura, detenciones de clérigos, cierre de instituciones católicas, escuelas, medios de comunicación y lealtad forzada a organismos religiosos controlados por el Estado. Es todavía más allá del comunismo, pero el punto es, controlan todo para que no se puede realmente evangelizar, controlan todo para que lo que es el movimiento del mundo, no hay la iglesia allí para oponerse o decir lo que es la verdad, lo que realmente nos da la felicidad, esa unión con Dios. Todo eso, para hacer esto, uno puede ser encarcelado, uno puede ser matado, uno puede ser realmente sufrir mucho por cosas así sencillas, de las cosas que nosotros tomamos así en cuenta o como algo que no es imposible. Restricciones legales y sociales en algunos países, especialmente en aquellos con religiones mayoritarias dominantes, a menudo el Islam o el hinduismo, las leyes y las presiones sociales limitan la práctica del catolicismo. Esto puede implicar la prohibición del culto público, la construcción de iglesias, la exhibición de símbolos religiosos y el proselitismo. Los conversos de la religión dominante pueden ser encarcelados, ejecutados o víctimas de la violencia de sus comunidades. Discriminación. En ese punto nomás es un ejemplo concreto. A veces tenemos a los que vienen de la Tierra Santa y empiezan a vender objetos de olivo. Es precisamente porque allá están perseguidos y no les dan esa oportunidad de poder mantenerse, de poder empezar negocios. Y allá la iglesia sufre mucho financieramente. Pero ese es un ejemplo de cómo lo vemos o cómo lo sentimos acá. Discriminación. Los católicos pueden sufrir discriminación en el empleo, la educación, el acceso a la ayuda y experimentar alienación social. Y violencia y acoso. Los católicos, especialmente en zonas de conflicto o donde operan grupos extremistas, se enfrentan a la violencia, el acoso, la intimidación y la destrucción de sus propiedades. Todo esto es algo común en otros países, especialmente donde hay musulmanes, especialmente esos grupos de ISIS o de Islam. Pero hay que reconocer que es algo todavía presente hoy día, especialmente en países como en África. Nigeria sigue siendo un lugar mortífero para los cristianos, con miles de asesinatos anuales relacionados con la fe, a menudo atribuidos a extremistas islamistas. Otras naciones como Mozambique, Burkina Faso, Sudán, Eritrea y Malí también sufren una persecución significativa. En Asia ya mencionamos a China, con su gobierno comunista, restringe y vigila fuertemente a la iglesia, mientras que en India aumenta la violencia del nacionalismo hindú. La guerra civil de Myanmar ha atrapado a los cristianos entre facciones enfrentadas. Corea del Norte está considerada uno de los peores lugares del mundo para los cristianos, donde poseer una Biblia puede ser castigado con la pena capital. Hoy día, Oriente Medio, la población cristiana en países como Irak y Siria ha disminuido drásticamente debido a la guerra y a los ataques de grupos extremistas con los cristianos. Arabia Saudí tiene leyes estrictas que prohíben el culto público y la exhibición de símbolos cristianos.
En esencia, la persecución de la Iglesia Católica se manifiesta de diversas formas, desde la supresión patrocinada por el Estado hasta los ataques violentos de grupos extremistas, las restricciones legales y sociales y la discriminación generalizada en diversas partes del mundo. Eso es en un sentido mundial, en un sentido de todos los diferentes países. Ahora quiero entrar en ejemplos particulares de personas que han dado su vida en estos diferentes lugares. En Nigeria, el padre Isaac Achi, asesinado a tiros el 15 de enero por terroristas que gritaban Allahu Akbar. El padre Achi y otros sacerdotes rezaron juntos y se dieron el sacramento de la confesión antes de morir. Esto es un ejemplo, como digo, el 15 de enero creo que fue 2000, fue en los años 2000. Pero es algo increíble pensar que estas cosas así están pasando hoy día. En las naciones de Oriente Medio y Asia, el sacerdote iraquí padre Raghib Ghani, asesinado en 2007, es aterrador e inspirador. Una vez, cuando estaba dando la primera comunión a unos niños en el sótano de su iglesia, se oyeron disparos fuera. El padre Ghani dijo tranquilamente a los aterrorizados niños que los fuegos artificiales estaban celebrando su gran día. En un congreso eucarístico celebrado en Italia antes de morir, dijo: cuando sostengo la hostia en mis manos, en realidad es Él quien me sostiene a mí y a todos nosotros, desafiando a los terroristas y manteniéndonos unidos en su amor sin límites. La violencia ha formado parte, con demasiada frecuencia, de la vida eucarística en Oriente Medio. En 2010 se produjo la masacre de cristianos de Bagdad, donde decenas fueron asesinados por ir a misa. En 2015, el siervo de Dios Akash Bashir dio su vida evitando una masacre similar cuando detuvo a un terrorista suicida en Lahore, Pakistán. Hubo 45 niños entre los muertos en los atentados contra iglesias de Sri Lanka en 2019. El arzobispo colombiano Isaías Duarte Cancino fue asesinado en 2002 tras rezar por el don de abandono en Dios y por hablar en defensa de la iglesia y contra los carteles. La misionera de la consolata italiana, Sor Leonela Sgorbati, fue asesinada en 2006 por islamistas en Mogadiscio, Somalia, donde había dedicado su vida a servir a los pobres. Sus últimas palabras fueron: perdono, perdono, perdono. Ella ejemplificaba el espíritu del perdón y el amor de los cristianos. El sacerdote francés Jacques Hamel fue asesinado en 2016 en un suburbio de Rouen, Francia, mientras oficiaba la Santa Misa. Misioneras de la caridad, los de Santa Teresa de Calcuta, de todas partes fueron asesinadas en Yemen en 2016, después de rezar: enséñame, Señor, a ser generoso. Sus muertos subrayan los peligros a los que se enfrentan quienes dedican su vida a servir a los pobres y vulnerables en zonas de conflicto. Los 21 cristianos coptos decapitados en video por ISIS en Libia en 2015 eran trabajadores migrantes de un pueblo egipcio concreto y eran muy pobres y dieron ese testimonio. Sin embargo, hubo un hombre asesinado con ellos que cuenta la historia del martirio en el siglo XXI. Se llamaba Mateo Ayairga, un hombre negro de Chad. Al parecer no era cristiano y sin embargo, cuando le preguntaron: ¿rechazas a Cristo?, señaló a los hombres decapitados que le rodeaban y dijo: su Dios es mi Dios, por lo que también fue asesinado. Su historia es la historia de lo que ocurre cuando los mártires dan testimonio de Cristo. Su fe atrae a otros. Todos necesitamos repetir sus palabras una y otra vez más. Su Dios es mi Dios. El Dios de los mártires es nuestro Dios.
Su fe es mi fe, su esperanza es mi esperanza, y esa esperanza es fuerte. Estos son ejemplos de lo que está pasando en el mundo en estos días, en nuestro tiempo. Y es algo increíble pensar que estas cosas están pasando y que nosotros acá muy a gustos o apurados de las cosas sociales, de la justicia social y no del sacrificio de Cristo en la Santa Misa, que le da la fuerza al pueblo de Dios de ser salvados. Es decir, la conversión interior, la conversión verdadera, es reconocer el tesoro que hemos recibido y recibir el amor de Dios y ser convertidos por ese amor y realmente poder morir como mártires si es lo que Dios nos llama a hacer un día. No es que deseamos morir o sufrir, pero cuando realmente estamos enamorados de Dios, de una persona, estamos listos para dar nuestra vida por ellos. En este caso debería ser nosotros mismos como hijos de Dios, estamos listos para entregar a todo, para seguir a Cristo. Pero este ejemplo bonito de todos los santos, de todos los mártires que son santos, es hoy día. Y como digo, no es nomás en los primeros días de la iglesia. Sigue hoy. Si vamos a dar testimonio a Cristo, vamos a ser perseguidos. Y benditos los que están perseguidos, porque de ellos es el reino de Dios, como nos dice el Señor. Y nosotros tenemos que estar listos y también truchas, porque ahora, especialmente en nuestro país, en Estados Unidos, no están atacándote directamente con tu vida. Te están atacando, y esto es como vamos a cambiar, a entender un poco la persecución de hoy en nuestras vidas, aquí en Estados Unidos. Hay que entender que muchos no hemos sentido. Claro, hay de vez en cuando la gente que tiene bombas y va a la iglesia y hace una bomba, ok, pero eso todavía es algo muy raro y lo escuchamos de vez en cuando y se nos hace muy frecuente. Estas personas para caminar a misa están en peligro de morir, pero caminan a misa porque saben que ahí está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay una fe viva, hay un amor por Dios y no importa el peligro porque allí está mi salvación. Mi salvación no está en esconderme, mi salvación no está en la comodidad de mi casa, mi salvación está en seguir a Cristo a pesar de todos los peligros. Hoy día hay mucha gente, y lo escucho en la confesión, que están sufriendo por lo que está pasando ahorita con toda la deportación y todo. No voy a misa. No les voy a decir es pecado grave, no, ellos tienen miedo, hay peligro, hay todo eso. Pero hay una comparación. El que ama a Cristo, el que entiende que aquí Cristo va a proveer, protegerme y darme todo. No importa si me muero aquí o me muero en México, o me muero en China o me muero en la basura. Si yo tengo el amor de Cristo, eso me va a dar a mí la paz, la tranquilidad y yo voy a poder sufrir con Él. No es decir que deseo, pero hay que entender la diferencia cuando estamos respondiendo con fe, cuando estamos respondiendo con amor al amor que Dios nos ha dado. Como si mi vida es más importante de lo que Dios ha hecho por mí. Y no es. Eso es algo muy importante que tenemos que ver en ese ejemplo de los mártires. ¿Por qué es que se hacen parte de los cristeros? ¿Por qué es que van a misa todos los días? ¿Por qué es que están listos para sufrir hambre, para sufrir persecución, para sufrir todo? Porque están enamorados de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre, la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando vamos considerando hoy día qué es lo que está pasando, cómo es que la iglesia está perseguida, como digo, no es que alguien te está apuntando la cabeza, una pistola a la cabeza. Realmente tenemos una sociedad que está bien asustada, lleno de miedo. El ejemplo del COVID. ¿Cuántos se asustaron del COVID como si fuera el fin del mundo? ¿Cuántos luego pasó el COVID, ya no te puedo tocar, ya no te puedo saludar, ya no podemos ir a misa? Nos quitaron la fiesta pascual, lo más sagrado de la iglesia, la primera vez en todo el mundo, en la historia de la iglesia, que quitan el triduo pascual, lo que es central a nuestra fe como católicos. Eso no fue COVID, eso fue diabólico. Todo lo que está alrededor del COVID, sí, claro, se enfermó la gente, sí, claro, murió la gente, pero ¿qué está pasando al mismo tiempo? Entra el miedo, entra la duda, ¿es Dios Dios? ¿Es Cristo Cristo? Estamos dudando, mi Dios me puede salvar, mi madre me puede proteger.
Y eso, como digo, es algo increíble, parte de la agenda del gobierno, pero de atacar la iglesia. Y como digo, no estoy diciendo directamente que el COVID fue plan del gobierno contra la iglesia. Para mí fue contra toda la sociedad, pero el efecto que tuvo en la iglesia, que hasta los obispos tenían miedo de celebrar misa. Hasta los obispos tenían miedo de defender la fe. Podemos ir al Home Depot a comprar materiales para la construcción, pero no podemos ir a la iglesia. Podemos ir a la tienda para comprar comida, pero no podemos ir a la iglesia. Podemos subirnos en un avión, pero no podemos ir a la iglesia. ¿Qué es eso? Hasta quiero decir palabras malas. ¿Ok? Pero ¿qué es eso? No está bien. Entonces, hay que ver aquí en esto qué es la persecución que se está llevando a cabo. Eso es parte del efecto de lo que ya el pecado original, de lo que el diablo reconoce. El diablo no tiene que manifestarse si realmente el pueblo, o decir el Estado o el país, ya está cayéndose. Nosotros estamos en una sociedad contra la vida. Estamos en una sociedad que apoya el aborto, que le apoye la eutanasia, que apoye, es eutanasia, pero es una obra de misericordia para que ya no sufran. Denles la droga, mátenlos y ya. Eso no es apreciar lo sagrado de la vida. Estamos en una sociedad donde están diciendo no hay diferencia entre el hombre y la mujer. No hay diferencia en el matrimonio de un hombre, una mujer. No. Y luego tenemos familias entre la iglesia católica que dicen, pues esto está pasando en mi familia y no sé qué hacer. Pues todo eso es parte del ataque, de la persecución, de lo que hoy estamos viviendo en el mundo. El modernismo. Es decir, todas estas ideas subjetivas donde mi Dios es mi voluntad. Mi voluntad es Dios. Lo que yo quiero hacer es lo que es bien, no importa lo que es verdad o no. Lo que yo quiero es lo que se lleva a cabo. Entonces, vivimos en la persecución de la cultura, es decir, una cultura que lava el cerebro a los jóvenes. Si se ponen a ver lo que les están enseñando a sus hijos en las escuelas públicas, todas estas cosas que les he mencionado, es parte del programa. Y yo sé que a muchos no les gusta el Trump, pero es una cosa por la cual sí aprecio, que ha corregido la escuela, que ha dicho, esto no es el lugar de la escuela, esto si es algo que se va a enseñar, es de los padres. Entonces paren este mugrero, ¿no? Claro, hay problemas con todo lo que tenemos de la deportación y en eso no voy a decir ni está bien ni está mal. Claro, tenemos que encontrar cómo salir adelante. Eso es el punto ahí. Pero él ha causado una cosa de reflexión, pero a veces la media quiere enfocarse nomás en las cosas que nos apura, como por ejemplo la deportación, pero no hacen el enfoque en la protección de parar la guerra en otros países. No hacen el enfoque en pasar los musulmanes. No hacen el enfoque de tratar de limitar el aborto o las cosas así. Entonces, él es una bendición en ese sentido. No que es un hombre santo, pero la causa por el que él está caminando realmente es una causa objetivamente buena. No voy a decir que está en unión con la iglesia, pero no está opuesto en esos puntos. Pero estamos en una cultura, viviendo en una cultura, como dice San Juan Pablo II, una cultura de la muerte. Y ahí hay que entender que eso está atacando nuestras familias, eso está atacando los matrimonios. Y todo esto entra en diversas formas. Como digo, el miedo, por ejemplo. Las drogas es otro. Muchas drogas que van entrando en nuestro país, cosas donde realmente sí se llevan a cabo en todos los países en el mundo, pero aquí de una manera porque tenemos dinero, queremos olvidar nuestros problemas, no sabemos cómo acudir a Dios, cómo encontrar el sentido del sufrimiento, y por eso buscamos el alcohol, por eso buscamos las drogas, por eso hay tanta adicción, y aquí en este país que se dice ser un país próspero, un país, ¿cómo se dice?, tercer mundo, primer mundo, un país rico. ¿Por qué es que estamos muriendo y teniendo estos problemas tan básicos? Si realmente no tuviéramos dinero,
estaríamos comiendo lo que podríamos encontrar y no estaríamos buscando cambio de sexo, no estaríamos buscando drogas, estaríamos buscando cómo vivir y seguir juntos como comunidad. Y eso es algo que se encuentra bonito, muy bonito en los pueblitos de México. Yo aquí lo siento mucho, sí hay, claro, muchas drogas aquí en esta área también, pero eso para mí, que nomás he estado aquí varios meses, es una experiencia muy bonita de la comunidad mexicana o hispana aquí en esta parroquia, que hay una comunidad, es casi como un pueblo de México. Y me encanta mucho la fe, la expresión, cómo vivimos, convivimos, pero hace falta esto en todo el mundo. No nomás que sea de Wilmington, de San Pedro y San Pablo, que sea en nuestro hogar, que sea algo que nosotros podemos compartir. La tecnología, estos teléfonos canijos, ¿cuánto tentación entra por esos teléfonos? ¿Cuánta infidelidad en los matrimonios? ¿Cuánta pornografía? ¿Cuánta cosa de impureza? ¿Cuánta cosa tenemos acceso a estas cosas en minutos, en segundos? Y lo que en otros días uno tenía que hacer, tomar más pasos para cometer el pecado, ahora aquí está en un momento. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que hacemos con estas cosas canijas? Este teléfono, por ejemplo, yo también soy humano, yo sé que esta cosa no es buena. Lo uso para el bien, pero también le doy a alguien que le ponga un código y ahora ya no tengo acceso al Internet. Si yo necesito el Internet, tengo que ser intencional, sentarme en una computadora y usarlo. Y si no, no me voy a estar ahí quedando viendo videos, aunque sean videos buenas, videos y perdiendo la vida. Es como aislarnos en nosotros mismos, que es contrario al Evangelio. Si yo realmente amo a Dios, yo voy a morir a mis propios deseos y voy a ser generoso. Voy a salir de mí mismo para servir al prójimo. Y eso es lo que tenemos que empezar a reconocer, la tecnología. Los papás que le dan su teléfono a sus hijos, ya pórtate bien y ya cállate. Eso no es ser un papá bueno, es un papá horrible. Los que van a comer y van a un restaurante, ya ni saben cómo hablar. Están todos en sus teléfonos. Yo a veces salgo con otro sacerdote, vamos a comer y estoy mirando y es capaz que esa familia está cenando juntos. No, todos están cenando solos en el mismo lugar. Todos están viendo su teléfono, ninguno se está hablando, ninguno tiene ningún sentido de cómo está viviendo su hermano, su hermana, su madre, su padre. Esta es la tecnología, que es un instrumento para ayudarnos, pero ¿quiénes son los que tienen que cuidar esto? Los papás, los adultos. Y también a los papás de familia, el matrimonio. El matrimonio es algo que es atacado mucho, especialmente por el lado sexual, es decir, la intimidad. Hay muchos matrimonios donde la pareja ya ni quiere tener relaciones porque se sienten usados. ¿Por qué saben que su esposo está viendo pornografía? ¿Por qué saben que su esposa es infiel o que su esposo es infiel? ¿Dónde está el amor que deben hacer en este matrimonio? Si no viene del amor de Dios, si no viene del reconocimiento del amor que Dios tiene por nosotros, ¿qué es lo que yo voy a compartir con mi pueblo como padre, como sacerdote? ¿Qué es lo que ustedes van a compartir como esposo y esposa? Si no están enamorados de Dios, no pueden compartir un amor que realmente va a fortalecer su matrimonio. Van a ofrecer lo mejor que pueden, pero si no es Dios, no voy a decir que es basura, pero no va a permanecer. No va a poder seguir adelante por medio de la persecución de este mundo y los ataques de este mundo y del diablo. Entonces, ese matrimonio, si no está enfocado en Dios, si el esposo no tiene ese entendimiento, es mi deber salvar mi familia, mi esposa, mis hijos. Si el esposo no tiene ese entendimiento, esa familia va a fracasar. No es decir que no hay esperanza, pero esa familia va a sufrir mucho porque ese hombre, ese padre de familia, no está actuando como padre. Está actuando, disculpen, pero como cobarde. No quiere tomar su lugar como sacerdote de la familia, como la imagen del Padre, de Dios Padre en el cielo, y mejor deja que su familia se pierda porque, pues no quiero hacer enojar a mis hijos, no quiero hacer enojar a mi esposa. Hay que realmente poner a Dios primero. Y hay que entender que su vocación como padres, como esposos, es ser una puerta del cielo. Es decir, como esposo, tú eres puerta del cielo a tu esposa. Como esposa, tú eres puerta del cielo a tu esposo y como padres son puertas del cielo a sus hijos. Si no entienden que su matrimonio es para algo más allá que en esta tierra, no están viviendo un matrimonio realmente completo, perfecto.
Y el matrimonio siempre va a tener sufrimientos, aunque los esconden con el dinero, aunque los esconden con los placeres del mundo, siempre hay sufrimientos. Pero el matrimonio que tiene Dios al centro, de ahí nace ese martirio blanco. Yo puedo morir a mí mismo por el amor de mi esposa, por el amor de mis hijos. Yo puedo negarme para salvar a mi familia, salvar a mis hijos y un día regocijar en el cielo con toda mi familia. Yo realmente puedo dar todo, como Cristo ha dado todo por mí. Eso es una vocación increíble, pero si no estamos caminando con fe y nomás estamos viendo las conveniencias e inconveniencias, las comodidades y las incomodidades, si nomás estamos viendo las cosas materiales para medir nuestra prosperidad, entonces estamos ciegos, hermanos. Somos víctimas de esta persecución del mundo, de la iglesia de hoy, del mundo de hoy. La familia es el núcleo de la iglesia. Si se destruye el matrimonio, se destruye la familia. Y no es lo mismo. ¿Por qué es que mucha gente no le importa si se casa o no? Si me caso o no, no importa. Nomás amo a esta mujer, quiero hijos, pues ya no hay necesidad de casarme. Es vivir en pecado, no es vivir con Dios al centro, no es vivir con esa meta eterna y con ese propósito de santificarse como esposos y llegar al cielo. Y es algo también reconocer que si la familia se ataca, la iglesia se ataca. Y como digo, la iglesia nunca fracasará porque tenemos a Cristo como la cabeza, pero sí vemos en la historia diferentes épocas donde la iglesia sufre mucho porque la fe de la gente, las familias están sufriendo mucho y no tienen a Dios, no tienen fe, están llenos de miedo. Y eso, hermanos, es algo que es la persecución de hoy. La persecución de hoy, aparte de esos mártires verdaderos que mueren por su fe, la iglesia hoy sufre, las familias hoy sufren, pero precisamente por la cultura, por los matrimonios que fracasan, las familias que no conocen a Dios. La tecnología o las drogas que nos aíslan, nos dan una indiferencia al sufrimiento del prójimo. Nos dan una indiferencia de poder conocer a Cristo. No podemos conocer a Cristo en el prójimo porque estamos nosotros llenos de nosotros mismos. Yo todavía recuerdo como estaba yo en la preparatoria, cuando pasó el ataque terrorista de 9/11, 9/11. Y yo viendo la televisión se me hacía increíble, pero ahora imagínense los que estaban allí en ese momento. Imagínense los que realmente no podían respirar, los que se estaban quemando en el edificio, los que estaban brincando, cometiendo suicidio porque no quieren sufrir el fuego. Los que realmente estaban llenos de miedo, nosotros no lo sentimos porque acá estamos a una distancia donde nos sentimos bien a gustos y sin peligro. Pero esto es algo que tenemos que penetrar, es decir, quebrar esa indiferencia. La tecnología es cosa buena, pero no es cosa buena si nos va a separar del amor de Dios y del amor del prójimo. La comunidad no es una comunidad de una persona. Requiere comunidad, comunión entre la comunidad y que Dios sea el centro de la comunidad. El sufrimiento o la persecución que hoy sentimos es de una manera que ha penetrado en la vida diaria. Y si nosotros no estamos listos para cambiar o combatir el corriente del mundo, pues nos va a llevar el corriente. Nos va a llevar ahí todo lo que experimentamos, lo que vivimos, sentimos en el mundo, al miedo, todo. Y es lo que tenemos que tomar tiempo para reflexionar y entender. Todo este día hemos estado reflexionando sobre los mártires. Los mártires realmente van a nacer, los mártires verdaderos, van a nacer de los que realmente empiezan a defender estas cosas, aspectos esenciales de la vida del cristiano. Es decir, cuando uno se pone a defender el matrimonio, hasta los católicos mismos que están viviendo en pecado te atacan. Es como los fariseos. Tenemos eso en la misma iglesia. Yo puedo decir algo fuerte y yo puedo decir algo contra lo que dijo el Papa, aunque es la verdad, a mí me castigan. Pero no siempre. No es decir que uno como sacerdote lo debe de hacer sin prudencia. Pero mi punto es, por decir algo bueno, yo puedo ser castigado. El que es realmente defendiendo la familia va a ser atacado por muchos,
¿Por qué eres tan extremista, tan exagerada? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Eres loco, nadie te va a hacer caso. Pues que no te hagan caso, pero sigan fuerte y que ellos vean con el tiempo la verdad que uno está diciendo. Las drogas, pues solamente esa adicción se puede quebrar cuando hay realmente una intervención, cuando hay la gracia de Dios, cuando hay el amor de la familia. Las drogas, el alcohol, muchos están en esas ocasiones, en esas adicciones, precisamente porque no sienten el amor de Cristo en su familia, en su hogar, entre sus amistades. Y el sufrimiento, si no lo sabemos usar para nuestra salvación, entonces va a pesar mucho y nos va, como se dice, llevar con el corriente. Vamos a perder esa batalla si no tenemos la gracia de Dios. Entonces la persecución de hoy, a pesar de lo que es morir por Cristo, es todo esto de lo que he mencionado. Y hay muchas cosas que se pueden mencionar en particular, pero hay que reconocer el matrimonio, la intimidad, todo eso, lo que hace un matrimonio bonito, hay que cultivarlo. Últimamente, si se ponen a considerar el remedio no ha cambiado nada, sigue igual. Cristo nos ha dado su iglesia. Cristo nos ha dado la vida de gracia. Cristo nos da su gracia salvífica. Cristo nos da el ejemplo de una vida de virtud. Cristo nos enseña lo que es vivir en una comunidad creyente. Cristo nos da todo lo que necesitamos como la iglesia militante para seguir fuertes en esta batalla espiritual aquí en la tierra. Entonces, ese martirio puede ser que Dios nos llame, alguno de nosotros, a dar nuestra vida por esta causa, pero ese martirio blanco que he mencionado es el martirio que tenemos que tratar de vivir intencionalmente. No vamos a morir a nosotros mismos si no estamos haciendo ese esfuerzo. No vamos a cambiar nada, no vamos a tener esa conversión si estoy a gusto en el modo en que estoy viviendo. Tengo que realmente estar listo para morir a mí mismo y decir, solo tú, Señor. Vivo por ti, te amo a ti, quiero dar mi vida por ti. Y pedirle a nuestra Madre Santísima esa fuerza que ella tuvo como madre, estar allí en la crucifixión, ver a su Hijo sufrir, que ella también nos acompañe a nosotros, que nos dé ese amor maternal, ese amor tierno que nos ayuda a seguir fuerte en esta vida, no porque todo está perfecto, pero porque tenemos el amor de nuestra Madre. Solo con la gracia de ellos, solo con el ejemplo de Cristo, solo en unión con Cristo podemos darle sentido y valor al sufrimiento para que cada día sea un día más donde Dios nos está santificando, purificando y ayudándonos a morir a nosotros mismos, destacarnos del mundo y todas las cosas que nos separan del amor de Dios. Y es ese amor que nos prepara para realmente ser un mártir. Si Dios quiere que demos la vida por Él, esta es la fundación. Y si realmente queremos amar a Dios y ponerlo por delante, esta es la fundación. Hay que realmente tomar ese tiempo y reflexionar. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida? Hay que empezar a morir. Hay que morir para vivir. Ese canto bonito. Bueno, hermanos, ya es la hora. Nos ponemos de pie y vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te pido por la intercesión del Beato Miguel Pro, de San José Luis Sánchez del Río, de San Cristóbal Magallanes, que aquí a todos presentes, a sus familiares, a sus amistades, especialmente a ustedes que aquí están, que Dios los llene con un espíritu de mártir, de poder y de querer dar sus vidas por Él, completamente por Él, enteramente por Él. Que les dé esa conversión interior para que realmente conozcan los impedimentos y obstáculos al amor de Cristo y que puedan rechazar estas cosas y nunca rechazar el amor de Cristo. Que realmente les dé esa valentía de los santos, que les dé esa fortaleza de los santos para seguir fuerte y perseverar, aunque la casa, el hogar haya problemas o el matrimonio está sufriendo, perseverar en este amor de Cristo que conquista todo corazón. Le pido al Señor que los purifique de mente, de alma, de corazón, de todos sus deseos para que a Él lo pongan primero, para que lo amen a Él sobre todas las cosas, para que lo amen y realmente compartan ese amor con el prójimo, con ustedes mismos.
Le pido a Nuestra Santísima que los proteja y que los cuide de todo mal y peligro, que los cubre con su santo manto y que los guíe a la vida eterna. Le pido todo esto por medio de esta bendición, benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Amen.